Muchos de ustedes probablemente han notado que la imagen de la estudiante, frágil, delicada, con ojos grandes, cintura delgada, medias largas y una falda corta, debajo de la cual a veces puede verse algo, se ha convertido en una de las más comunes en la cultura japonesa. Esta imagen es increíblemente popular en Japón y se encuentra en todas partes, desde los letreros de los cafés hasta el anime. Pero, ¿cómo surgió esta moda? Vamos a averiguarlo. Esta es la historia de cómo una pequeña, frágil y delicada estudiante japonesa se convirtió en un ícono de la cultura masiva y al mismo tiempo en un objeto de gran interés. ¿Ya lo han entendido? En el episodio de hoy habrá diversión, rareza y un poco de sorpresa. Bueno, ¿empezamos? Así que imaginen. Japón, principios del siglo XX. Las estudiantes, imitando a los marineros británicos, sí, exactamente, marineros, comienzan a usar uniformes que recuerdan a los de la Marina Real. Al parecer, había algo de romanticismo en ello. A mediados de siglo, este estilo se vuelve obligatorio en las universidades y, como resultó, nadie tenía la intención de cambiarlo. El tiempo pasa, pero el uniforme permanece, estricto, almidonado y sorprendentemente atractivo. Porque, al parecer, nada llama tanto la atención como un uniforme escolar inspirado en la temática marina. Para los años 60 del siglo XX, todo se vuelve aún más interesante. Los Juegos Olímpicos de 1964 en Tokio. Los japoneses, acostumbrados a los holgados pantalones buruma, de repente ven a las voleibolistas extranjeras con shorts ajustados. ¿Y saben qué? Esos shorts no solo resultaron ser cómodos, sino que, de alguna manera, culturalmente transformadores. Los locales decidieron que breve y elegante es mejor que largo e incómodo, así que los pantalones pierden relevancia y los shorts se abren paso en la cultura popular. Sigue la cosa, los años 70. Las estudiantes en minifaldas y shorts se convierten en verdaderos íconos de la cultura pop. Estas imágenes literalmente lo invaden todo, desde los videoclips hasta las películas categoría 18+. ¿La falda se levanta con el viento? Perfecto, aquí tienes un nuevo cartel publicitario. Y parecería que, ¿hasta dónde más se puede llegar? Pero la inventiva japonesa no tiene límites. Bienvenidos a los 90. Japón descubre un nuevo fetiche, el burusera. Si no han escuchado este término, se trata del culto a la ropa interior usada. Sí, no solo calcetines o camisetas, sino precisamente lo que está más cerca del cuerpo. ¿Cómo empezó? Bueno, los japoneses decidieron que el olor a sudor y, otras secreciones naturales hacían que la ropa fuera especialmente valiosa. Las tiendas que venden faldas, blusas y ropa interior de segunda mano aparecen como hongos después de la lluvia. Y al principio todo es bastante inocente. Lavan las prendas y las venden. Pero la demanda, como ya se imaginarán, crece, y con ella el nivel de creatividad. En algún momento, los dueños de las tiendas comenzaron a pedirles a sus empleadas que usaran la ropa antes de venderla. Algo así como: ve a correr un rato, luego entrégala. Y luego las estudiantes también se sumaron. Pensaron: ¿por qué no ganar algo de dinero con mis shorts usados? Después de todo, es mejor que trabajar como mesera. Aunque en realidad era una trampa. Ahora podían afirmar con seguridad que sus shorts olían a sesión de exámenes aprobada con éxito. El apogeo de todo esto son los expendedores automáticos. Imagínese, vas a comprar una bebida y al lado hay una esfera de plástico con ropa interior. ¿Por qué no? En 1993, en la ciudad de Chiba, aparecieron estos expendedores, causando una oleada de indignación. Las amas de casa locales protestaron. Nadie quería que su vecina vendiera sus bragas con historia. Aunque es cierto que los rumores sobre estudiantes sudando intencionalmente antes de entregarlas están un poco exagerados. En los expendedores
generalmente se encontraba ropa interior nueva, artificialmente envejecida, porque incluso entre los japoneses más creativos existe un sentido de moderación, a veces. Por cierto, también hubo quienes se quejaron. ¿Por qué se quejaban? Generalmente, en la ciudad todos se conocen, y la ama de casa vecina, la mamá o la estudiante que va a la universidad podría estar ganándose un extra de esta manera. ¿Cómo comenzaba su día? Desde muy temprano, sin muchos preparativos especiales, se vestían y salían a hacer sus actividades. Algunas iban a trabajar en pequeñas tiendas, otras a estudiar en la universidad. Si tenían clases de educación física, esto era considerado un acierto seguro para posibles clientes. Después de una actividad física intensa, la ropa conservaba un aroma característico, valorado por algunos compradores. Por la noche, las jóvenes llevaban su ropa a tiendas especializadas, afirmando que había sido usada durante todo el día, y pedían un precio más alto. Tras una inspección, el vendedor empaquetaba el artículo en una bolsa de plástico para preservar su aroma único y les pagaba a las chicas. Luego, el producto llegaba a los expendedores automáticos. Los residentes indignados no podían hacer nada al respecto. La prohibición de estos expendedores en lugares públicos solo se implementó al principio de los 2000. Sin embargo, este tipo de máquinas todavía existe hoy en día. Por aproximadamente 500 yenes, es posible comprar una esfera de plástico con ropa interior supuestamente usada. En realidad, los calzoncillos son envejecidos artificialmente con aromatizantes y nunca han sido utilizados. La leyenda sobre prendas usadas a menudo se utiliza para atraer a turistas con intereses especiales. ¿Quién era el público objetivo de estas compras? Principalmente hombres mayores de 30 años, trabajadores de oficina y pequeños supervisores que no tenían tiempo para una vida personal. En Japón es común trabajar muchas horas, por lo que esto era una forma para ellos de relajarse después de un largo día de trabajo. En Japón, trabajar muchas horas es una práctica extendida. Tradicionalmente, la carrera profesional no se considera solo como una fuente de ingresos, sino como una verdadera misión. Muchos trabajadores de oficina, o como se les llama, sarariman, pasan gran parte de su vida fuera de casa, en las oficinas, en reuniones o incluso en eventos sociales corporativos, que son tan obligatorios como el propio trabajo. Esto lleva a que la vida personal, los hobbies y el descanso a menudo queden en segundo plano. El nivel de estrés aumenta, mientras que las formas de relajarse son escasas. Y aquí es donde fenómenos como un hobby inusual se convierten en una forma peculiar de escape de la realidad. Imagina un ciudadano que ha pasado todo el día en una oficina sofocante. Al regresar a casa se acerca a un expendedor y adquiere un souvenir único que simboliza algo especial, mucho más que un simple trozo de tela. En su imaginación, esta compra representa algo personal, exclusivamente para él, un pequeño fragmento de vida que puede devolverle una sensación de calidez o liberación emocional. Esta idea encontró reflejo incluso en la cultura de aquella época. Por ejemplo, en mangas populares de los 90, muchos personajes son trabajadores de oficina que buscan un pequeño descanso. Estos episodios muestran cómo los japoneses buscaban consuelo en pequeños, a veces inusuales, pasatiempos que, aunque fuera solo por un rato, les recordaban que eran seres humanos vivos, no simples tuercas del sistema. Y aún así, ¿para qué sirve esto? La respuesta está en las particularidades de la percepción humana. Existen diversos gustos inusuales que capturan la atención de personas con intereses especiales. Muchos los ven como algo insólito o sorprendente, pero en Japón, la singularidad de estos fenómenos se ha convertido en parte del patrimonio cultural. De este modo, los japoneses han logrado transformarlo en un elemento de la industria y la cultura. Bueno, aquí concluimos. Si te gustó, da like, deja comentarios y sobre todo, cuídate tus shorts. Quién sabe, tal vez dentro de 50 años también se conviertan en un fenómeno cultural. Hasta la próxima.